buenas tardes a todos los participantes. Y a usted también, licenciada Damaris, muy bienvenida. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida. El día de hoy les presento a la licenciada Damaris Navarro Quintana, quien labora como enfermera asistencial en el servicio de infectología y tratará un tema muy importante. El tema es atención de enfermería en pacientes con infección del tracto urinario. Con ustedes dejo a la licenciada Navarro. Puede empezar, licenciada. Bien, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Bien, buenas tardes. En esta oportunidad, bien, soy la licenciada Damaris Navarro, enfermera con especialidad de pediatría. Estoy actualmente laborando en el servicio de infectología y en esta oportunidad tengo el agrado de poder presentar un tema muy bonito, ¿no? Que es cuidado de enfermería en pacientes pediátricos con ITU. Bueno, vamos a ver ciertos puntos, ¿no? Uno de ellos es dar una pequeña introducción al tema. Como sabemos, la mayoría actualmente, ¿no? La infección del tracto urinario es un proceso infeccioso muy prelevante en la población pediátrica, en donde nosotros laboramos, ¿no? En nuestro campo de trabajo, llegando a suponer hasta 1,35% de consultas en servicios de urgencias y hasta el 10% donde el niño se tiene que hospitalizar. Por todo ello, la enfermera pediátrica de atención primaria debe conocer, ¿no? Es el caso de nosotros, que debemos conocer las características, la fisiopatología y el manejo de esta patología, ¿no? Que es la infección del tracto urinario. En niños que debutan con ITU antes del control de esfínter, se asocia frecuentemente a reflujo vésico-ureteral, hasta un 30%. Los principales factores asociados son los trastornos miccionales, como también la constipación, ¿no? Que es una de las causas que produce la ITU. Bueno, la definición de infección de tracto urinario es la invasión y la colonización del tracto urinario por microorganismos que puede comprometer a dañar el riñón, ¿no? Acompañada de ciertos síntomas, signos sugerentes de dicha enfermedad. Según la localización de la infección en la vía urinaria, se clasifica de alta o baja, ¿no? Hablamos respectivamente cuando identificamos infección de vías urinarias altas, nos estamos refiriendo a lo que concierne a la pielonefritis, ¿no? Que es la afectación del parénquima renal. Y de infección urinarias bajas nos estamos refiriendo al caso de la cistitis o uretritis, ¿no? Otros conceptos que debemos aclarar son los de ITU atípica o de ITU recurrente, ¿no? En este caso, la ITU atípica, que viene cuando está acompañada de un proceso de más de 48 horas, donde el niño presenta fiebre, ¿no? Donde ya se ha hecho el inicio de antibióticos. Y hablamos de ITU recurrente cuando ha habido ya existencia de dos procesos de ITU alta, más la suma de una baja con dos altas, ¿no? Esos son ITU recurrentes, donde el niño ya ha presentado anteriormente y vuelve a ingresar a hospitalizarse por una ITU ya sea alta o baja, ¿no? Según su localización. Bien, en etiología, hablamos de etiología. ¿Quiénes son los famosos que causan estas infecciones en los niños? Tenemos dos grupos, gérmenes de Gram negativo y los gérmenes de Gram positivo. En los gérmenes de Gram negativo, ¿no? Tenemos el principal, que es la Escherichia coli, que es un germen donde lo podemos localizar en el tracto intestinal, que según estudios, según referencias bibliográficas, este germen de Escherichia coli lo podemos encontrar en un 80 a 90%. Acompañado de esto viene el Klebsiella, el Proteus, Pseudomonas y entre otros.
En los gérmenes gram positivo encontramos los Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, enterococos, ¿no? Que esto más se ve en los neonatos. En patogenia, según la patología de esta enfermedad, ¿no? Que es la ITU, las vías de infección del tracto urinario son vía ascendente, ¿no? Que es mucho más frecuente, lo podemos encontrar en nuestros niños, y la vía hematógena. Hablamos de esto cuando hay una producción de sepsis urinarias en los recién nacidos, en lactantes pequeños. Y vía directa es por invasión a través de un traumatismo, punción o daño o alteración que va a ocasionar a las vías urinarias. Prevalencia, ¿dónde podemos nosotros visualizar hoy en día que más se presentan estas ictus, ¿no? Varía de acuerdo a algunos factores, como es en este caso la edad, el sexo. En la etapa neonatal, el 33% se asocia con bacteremia. Cuando hablamos de bacteremia, ¿qué quiere decir? Bacteremia es, por ejemplo, el hallazgo, el reencuentro de bacterias en un estudio, que en este caso lo podemos hallar en los famosos urocultivos, ¿no? Cuando el médico suele indicar urocultivo para tal niño, para tal paciente. Entonces, en los hallazgos podemos encontrar una bacteremia, ¿no? Que son el 50%. Con el 50% encontramos con malformaciones del tracto urinario, ¿no? También en el grado de la genética, ¿no? Cuando vamos a encontrar malformaciones en el tracto urinario, también va a producir infecciones. La prevalencia en varones oscila entre 1 y 3%, mientras que en las mujercitas es de 0.4 a 2%, ¿no? Como vemos que mayormente es en las mujercitas. En niños mayores de 2 años, la infección es rara en el varón, alcanzando un 5% en las mujeres. La frecuencia a nivel de servicios de emergencia en niños febriles sin causa aparente es el 5% y en UCI el 15% como nosocomial. Hoy en día en nuestro servicio de infectología hemos visto un aumento de %, ¿no? en niños hospitalizados con este tipo de diagnóstico, ya sean ITUs complicadas, ITUs no complicadas, ITUs recurrentes, algunas ITUs en tratamiento, ¿no? Entre otros. Clasificación. Vamos a hablar un poco de la clasificación según su localización. Tenemos la alta, ¿no? Como les indiqué, les hablaba unos minutos antes. En ITU alta nos estamos refiriendo a la pielonefritis, ¿no? Que es el daño, la inflamación en el parénquima renal. Va a haber una inflamación aguda también de las vías urinarias, donde va a alcanzar el área de la pelvis renal, ¿no? Y nos estamos refiriendo a la ITU de vías urinarias baja cuando nos hacemos referencia a la cistitis, donde va a producir poliaquiuria, disuria, ¿no? El ardor al misionar, disconfort pélvico, malestar, incomodidad, ¿no? Dolor. Bacteriuria asintomática, que es la presencia de 10 formadoras de colonias, ¿no? Como les mencionaba, de un microorganismo en 2 urocultivos consecutivos, realizado dentro de un intervalo de 24 horas a más. Hablemos de las manifestaciones clínicas, ¿no? De la sintomatología. En recién nacidos va a existir presencia de fiebre, ¿no? La hipotermia, una sepsis, ¿no? En niños menores de 2 años va a existir el retraso del crecimiento, problemas de alimentación, distensión abdominal, como también las constipaciones, ¿no? En los niños. Micción frecuente o infrecuente, orina de intenso dolor, ¿no? Lo que llamamos la disuria. Irritabilidad también en los niños. Dermatitis de pañal persistente también, ¿no? Es una de las manifestaciones. En niños mayores de 2 años, obviamente también va a existir la presencia de fiebre, orina con mal oliente o de color intenso, ¿no? A veces las mamitas nos sugieren, nos indican, licenciada, mi bebé está miccionando con un olorcito fuerte, entonces sabemos que es una de las
de los síntomas de las manifestaciones clínicas que se presentan, en este caso, la ITU, ¿no? La disuria, la urgencia urinaria, dolor abdominal, ¿no? Causado por una constipación. Como sabemos, los pequeños no pueden manifestar su dolor, su molestia o que les duele, ¿no? Para eso estamos nosotras conociendo ya la sintomatología que ocasiona esta patología que es la ITU, ¿no? El dolor a la palpación del ángulo costovertebral y también va a existir presencia de vómitos. En los adolescentes vamos a ver infección, en el caso de la infección del tracto inferior, ¿no? La llamada ITU baja. Va a existir oliguria o poliuria, micción dolorosa, ¿no? Dolor, irritabilidad también, hematuria. No suele haber mucha fiebre en el caso de los adolescentes, pero cuando hablamos de la infección del tracto superior, sí va a haber presencia de fiebre, escalofríos, dolor en flancos, dolor abdominal también, y también va a existir síntomas del tracto inferior, ¿no? Como es la micción dolorosa, hematuria, oliuria o poliuria. ¿Cómo prevenimos estas infecciones en el caso de nuestros pequeños? En primer lugar, educando, ¿no? Educando a la mamá o al familiar que se encuentra ahí hospitalizado con los pequeños. En el caso de las niñas, existe mayor porcentaje de infecciones urinarias en las niñas debido a que la uretra es corta. En el caso de las niñas, la uretra es corta, entonces la higiene perineal debe ser de adelante hacia atrás. Evitar prendas, pañales ajustados, ¿no? Entonces, educamos en esa parte a la mamá. Otro es vaciar por completo la vejiga con cada micción, evitar esfuerzos al defecar, ¿no? Que es el vaciamiento incompleto a veces, ¿no? Y sobre distensión abdominal. Entonces, eso va a ocasionar una infección urinaria. La orina concentrada y alcalina, dice, favorecer una abundante ingesta de líquidos. En este caso, nuestros pequeños a veces se vuelven inapetentes, irritables, no quieren tolerar líquidos y hay que insistir, trabajar en el manejo de líquidos, ¿no? Acidificar la orina con una dieta rígida en proteínas, jugos de frutas cítricas, ¿no? Que en este caso es muy importante lo que concierne a la alimentación, la nutrición, ¿no? Para ayudar al mejoramiento de la salud del pequeño. Bien, he tomado un caso del mismo servicio donde estoy laborando, de infectología. Niño de 1 año, 3 meses, ingresa al servicio de infectología con los síntomas: fiebre de 38.7, mejillas enrojecidas, disuria. Refiere la madre que su niño presenta mal olor en la orina, vómitos 2 días continuos y se observa madre ansiosa por la salud de su bebé, ¿no? Como podemos observar, signos vitales, la presión arterial está normal, dentro de los rangos normales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pero sí vemos una alza térmica, ¿no? En lo que concierne a la temperatura de 38.7, ¿no? Entonces, según los datos, he elaborado un plan de diagnóstico de enfermería donde prioricé la alteración de la temperatura corporal, ¿no? Siempre vamos a encontrar a nuestros niños y siempre va a existir uno de los síntomas que más podemos observar es la alza térmica en pequeños, ¿no? Alteración de la temperatura corporal relacionada con la infección, con la misma patología, ¿no? De fondo. He trabajado en este caso con NOC-NI. En NOC vamos a ver la regulación de la temperatura y en NI, ¿qué son las intervenciones que realizamos nosotros, ¿no? ¿Qué actividades realizamos al ver, ¿no? A nuestro pequeño que presenta temperatura? Bueno, una de las primeras acciones que hacemos son medios físicos, ¿no? Empezamos con medios físicos. Si no baja la temperatura, no tiende a bajar, empezamos con la colocación, la administración de antipiréticos, ¿no? Según indicación médica, si en caso el niño lo requiere.
El monitoreo de signos vitales, que en este caso va a ser el monitoreo más de la temperatura, ¿no? De la temperatura axilar, corporal del niño. Y valoración del estado de la piel, ¿no? Verificar cómo está la piel, ruburosa, ¿no? En algunos niños hemos visto las mejillas rugurosas, incluso no solamente las mejillas, sino también parte del cuerpito, ¿no? En evaluación vamos a ver, una vez realizado todas nuestras intervenciones, vamos a tener a un paciente sin fiebre, ¿verdad? Una temperatura dentro de los parámetros normales, ¿no? Estándar. Otro diagnóstico es el déficit de volumen de líquidos relacionado con vómitos, fiebre, ¿no? En resultado, manejo de líquidos electrolitos. Una de las intervenciones, distribución de la ingesta de líquidos, ¿no? Administrar el suplemento de electrolitos según indicación médica, ¿no? Verificar, como dije también, ¿no? Que el niño, o sea, que la madre tenga en cuenta la ingesta, la importancia de ingesta de líquidos, ¿no? Y sobre todo también tener un control estricto en lo que concierne al balance hídrico, para verificar lo que el niño ingresa y asimismo lo que egresa, ¿no? A veces tenemos balances negativos, el niño elimina más de lo que él ingresa, entonces es bueno tener en cuenta esto, ¿no? Realizar un buen balance, ¿no? Juntamente con la ayuda de personal técnico, trabajar en equipo. Otro de los resultados como este niño en el caso presentaba vómitos ya por más de 2 días continuos, lo he considerado. Determinar la frecuencia, duración del vómito, ¿no? En este caso era ya más de dos días continuos. Valorar las características del vómito, tener en cuenta todas esas características para también poder compartir la información con el médico, ¿no? Entonces ya se ve el tratamiento a continuar, a seguir, y hidratar también al paciente, ¿no? Hidratar en caso lo amerita o según sea la indicación médica. En evaluación vamos a tener a un paciente que ya no vomita, a un paciente con una temperatura dentro de lo normal, a un paciente hidratado, ¿no? Otro diagnóstico es el deterioro de la eliminación urinaria relacionado con infecciones de vías urinarias, ¿no? Con la patología de fondo. En resultado, manejo de la eliminación urinaria. Dentro de las intervenciones, un control estricto de la eliminación de diuresis, ¿no? Saber cuánto de volumen está eliminando de orina, las características de la diuresis, si es colúrica, si es clara, ¿no? Es muy importante esas características. Restringir o administrar líquidos según lo indique el médico, ¿no? Según indicación médica. Administración de medicamentos según la indicación médica también. En evaluación vamos a tener a un paciente sin dolor al miccionar, ¿no? Otro diagnóstico que he considerado también es el dolor relacionado con el proceso inflamatorio de la vejiga urinaria. En resultados vamos a tener, mantener a un paciente sin dolor. Dentro de las intervenciones, valorar características del dolor, intensidad, duración, ¿no? Monitoreo de signos vitales, administración de analgésicos, ¿no? Para evitar la irritabilidad en nuestros pequeños. Brindar distractores también ayuda a disminuir el dolor, ¿no? Brindar acompañamiento y apoyo emocional. Evaluación, se valoró características de dolor y vamos a tener a un paciente sin dolor, ¿no? Hemos logrado disminuir el dolor con nuestras intervenciones. Y como último diagnóstico he considerado la ansiedad de la madre, ¿no? En este caso se observaba a la madre muy ansiosa, muy preocupada, ya sea por... Quizá llegan a veces pacientes donde la madre pues son de recursos económicos bajos o dejó en casa más pequeños, ¿no? Entonces la mamá obviamente vamos a tener un familiar ansioso.
relacionado con el cambio en el entorno y cambio en el estado de salud, ¿no? El resultado, autocontrol de la ansiedad. Dentro de las intervenciones, aumentar el afrontamiento, enseñanza, ¿no? Proceso de la enfermedad, educación sobre el proceso de la enfermedad a la madre, ¿no? Explicarle, educarla y apoyo emocional, ¿no? La educación es nuestra arma principal, creo yo, de la enfermera, en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Educación al familiar, ¿no? Y así creo vamos a poder tener un mejor trabajo y una mejoría, ¿no? En los resultados con nuestros pequeños. Dentro de las evaluaciones vamos a tener, hemos logrado disminuir la ansiedad en la madre o en el familiar del paciente, ¿no? Cuidados generales de enfermería en niños con ITU, vamos a ver monitoreo de signos vitales, ¿no? Orientar correctamente la técnica para la recolección de muestras de orina, que en algunos casos pueden indicar recolección, examen de orina o urocultivo. Entonces, tenemos que practicar correctamente la técnica para recolectar esas muestras y pueda haber un resultado favorable, ¿no? Bueno, educar a la madre la importancia del cumplimiento de la dieta e ingesta de abundantes líquidos, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente, la ingesta de líquidos, mantener a un paciente hidratado es muy bueno, ¿no? Como nuestros pequeños se vuelven, obviamente cuando se hospitaliza, entonces hay una alteración en su entorno, ¿no? Entonces se vuelven irritables, inapetentes, y es bueno educar ahí a la mamá en que mantengamos a nuestros niños hidratados. Y administración de medicamentos, ¿no? Aplicando los 15 correctos de enfermería, haciendo seguimiento a nuestras medicinas que se colocan, confort del paciente también, ¿no? Brindar la comodidad y confort durante la estancia hospitalaria de los pacientes, ¿no? Educar a la madre sobre la correcta higiene perineal en el caso de las mujercitas, ¿no? Hacerlo de adelante hacia atrás y en el caso de los varoncitos también, ¿no? Educar sobre el uso correcto de ropas interiores, ¿no? En el caso ya tengamos pacientes adolescentes, entonces es bueno educar también a ellos, ¿no? Realizar cateterismo vesical en caso de que esté indicado o en caso de que el niño lo amerite, ¿no? Obviamente bajo una indicación médica. Aplicando también las técnicas de asepsia, ¿no? Y el balance hídrico estricto, pues, ¿no? Para mantener y saber lo que ingresa y lo que egresa de nuestros pacientes, ¿no? Y así dar mantener un buen reporte, ¿no? Buenos resultados. Bien, estas son unas bibliografías donde me he podido ayudar con esto. Y bueno, espero esta información ha sido corta, breve, resumida, pero es para quizá refrescar un poco, ¿no? Esta patología y poder aplicarlo al diario, ¿no? Día a día de nuestro trabajo y poder mejorar sobre todo en lo que concierne a la labor de enfermería, ¿no? Gracias. Bien, licenciada Damaris, muy bien. Pasamos a revisar las preguntas emitidas por los participantes. Por el interno nos preguntan, ¿el estreñimiento en niños predispone a una infección urinaria? Sí, claro que sí, porque como lo mencionaba, el estreñimiento va a ocasionar una constipación, va a ocasionar, en otras palabras, la inflamación abdominal, ¿no? Donde vamos a tener un abdomen distendido, entonces va a ocasionar una infección urinaria. Por eso es bueno la ingesta, la hidratación de líquidos al paciente, ¿no? Bien, licenciado, otra pregunta. ¿El uso de baños públicos predispone a las infecciones urinarias en los niños preescolares y escolares? Sí, claro que sí. El usar baños públicos, que nuestros niños, nuestros pacientes escolares, preescolares, incluso las personas adultas, obviamente sí va a predisponer, ¿no? Va a impulsar a que el niño
ocasione, ¿no?, esta patología. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Porque nosotros no sabemos qué tan bien están limpiados esos servicios higiénicos o quién usó ese servicio higiénico, ¿no? Quizá la persona que usó el servicio higiénico sea una persona enferma, entonces no sabemos. Entonces hay que evitar el uso de baños públicos, ¿no?, con nuestros niños. Ya. Nos emiten otra pregunta. En el caso de niños lactantes, el cambio de pañal, ¿cada cuánto tiempo debe ser? Un pañal, si está usado y permanece por mucho tiempo, ¿puede causar infección urinaria? Un pañal seco. No, usado ya dice, usado. Un pañal usado. Bueno, mire, nosotros en el servicio de infectología trabajamos justamente con el personal técnico, ¿no? Tanto el personal técnico como nosotras, las enfermeras. Entonces, hacemos un trabajo en equipo. ¿En qué forma? Vamos a la pregunta que me hacen, ¿no? Educamos a la mamá. En este caso, en los pacientes lactantes, ¿no? Que hacen uso de pañales, los educamos, ¿no? Si bien es cierto, estamos nosotras durante el diurna, ¿no?, donde nosotras vigilamos si el paciente miccionó, si el paciente no miccionó. Entonces también tenemos las guardias nocturnas, ¿no?, donde también tenemos que hacer la ronda, la vigilancia. Entonces, ¿de qué tiempo a qué tiempo podemos cambiar un pañal? Creo yo que no hay una hora exacta, no te puedo decir cada 3 horas o cada 4 horas, depende a cómo el niño en este caso, ¿no?, funcione su organismo, ¿no? Pero probablemente con nuestros niños lactantes, cada ciertas 3 horas evaluamos. Por ejemplo, hay mamitas que nos indican, no, pero mi niño miccionó un poquito, puedo dejarle el pañal ahí a que pueda miccionar otra vez y lo vuelvo a cambiar para no hacer uso de otro pañal. ¿Qué podemos responder nosotras? En este caso, pues, no, mamita, porque obviamente si el pañal ya está miccionado, así sea con poca o mínima cantidad de orina, obviamente si vamos a decirle déjelo ahí, va a ocasionar una infección. Entonces, favorablemente tenemos que estar vigilando. Si yo sé que mi niño micciona pues abundante, voy calculando cada 2 horas, obviamente tengo que hacerle cambio de pañal, porque el no hacer cambio de pañal o dejarle a que el pañal esté lleno, entonces estoy causando una infección urinaria, estoy causando una dermatitis de pañal, irritabilidad en la piel del bebé. Entonces va a haber presencia de una escaldadura, entonces vamos a añadir más infecciones, ¿no? Entonces, de preferencia hay que vigilar, ¿no? Ver cómo es el organismo del paciente y educar sobre todo a la mamita. Ya. Nos llega una última pregunta. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería más importantes en niños con infección del tracto urinario? Los más importantes, prioritarios se refiere. Claro, lo más importante, los principales, ¿no?, los que podemos hacer nosotras como enfermeras. Uno de los cuidados es la higiene en el paciente, ¿no? En el caso de los lactantes, de niños, de preescolares, escolares, es la higiene, tanto de las mujercitas como en el caso de los varones, ¿no? Educar a la mamita. ¿De qué forma yo, si tengo a mi bebé que es una mujercita, de qué forma, cómo es la forma correcta de la higiene perineal? ¿No? Como lo expliqué en el caso de las mujercitas, de adelante hacia atrás. A veces tenemos mamitas que muchas veces desconocen, ¿no? Desconocen este tipo de información, educamos, entonces vamos evaluando, ¿no? Supervisamos cómo la mamita realiza la higiene. Entonces, yo creo que esa es una de las cuidados, ¿no?, de enfermería que podemos brindar al niño en la educación. Otro cuidado es la hidratación del paciente, ¿no? La hidratación del paciente y hacer un correcto y estricto balance hídrico, ¿no?, para saber lo que nuestro paciente ingresa y lo que egresa también de nuestro paciente, ¿no? Y sobre todo brindar también la comodidad, la confort en el paciente. Porque si bien es cierto, el paciente, al ingresar tanto el paciente como el familiar, que en el caso del servicio de infectología, ¿no?, en niños menores de 5 años están acompañados con sus
papito, su mamita, ¿no? Uno de los dos, en este caso tenemos que educar a ellos. Y tanto para el paciente como para el niño, pues obviamente es una alteración, un cambio, ¿no? Y es importante durante su estancia que el paciente no se sienta tranquilo, aunque no, obviamente no es como en su casa, ¿no? Pero al menos tratemos de que el paciente se sienta en confort, ¿no? Y la monitorización de signos vitales, pues, ¿no? Que es muy importante en este caso, donde hemos visto pacientes que ingresan y han presentado día tras día temperatura alta, día tras día la temperatura alta, ¿no? Muy bien, licenciada. Al no haber más preguntas, agradecemos a usted por su exposición, en la que ha transmitido sus conocimientos y experiencia, y lo ha transmitido de una forma muy didáctica y clara. Felicitaciones. Se nota que usted es una buena cuidadora de los niños, una cuidadora por excelencia. Continúe así, la felicitamos nuevamente y queremos escuchar sus palabras finales. Bien, gracias por la oportunidad que se me ha dado de poder preparar este tema. La verdad, en pediatría son muchos temas, ¿no? Donde podemos ver al diario de nuestra labor, ¿no? Que hacemos como enfermeras. Es muy amplia y muy bonita. Es muy bonita ser enfermera, ¿no? Aprendemos mucho día a día, como digo, yo aprendo de otro y quizá otro aprende de mí, ¿no? Día a día mejoramos nuestra experiencia y estoy muy agradecida en esta oportunidad de elaborar en el servicio de infectología con grandes compañeras y muy contenta también y feliz de poder haber llegado a ustedes a través de este tema, ¿no? Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias a usted, licenciada. También agradecemos a todos los participantes y los invitamos a seguir estos temas de mucho interés en la página web y YouTube del Instituto Nacional de Salud del Niño a través del Telesalud, o sea, Telesalud, Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos. Los esperamos el lunes a una próxima telecapacitación. Se tratará prevención en odontopediatría. Buenas tardes a todos y gracias nuevamente. Hasta luego. Hasta luego.